Para, una Perspectiva migrante para un mundo que arde. Eso no lo dije la vez anterior, pero no pasa nada. Siento que estamos más iluminados. Claro, porque estaba más arriba. Más arriba. Más arriba, Más los arriba. autos, los autos. Está más arriba. Y ya sabes lo que tú haces. Cuando está más arriba, tiene que ir más abajo, chicos. Ya mi parte. Ya. Vamos. Espérate. Grabando sonido, dilo ahí. Acción. Bienvenidos a un nuevo episodio de Grasa Saturada, una perspectiva migrante para un mundo que arde. Con Grasa Guevara. Y Darío Farsi. Bien, hoy tenemos un nuevo episodio hablando sobre cómo hacer para frenar la Tercera Guerra Mundial. Contanos, Darío, vos que sos experto en Todólogo. todología, contanos cómo es tan simple y es un tema tan fácil, contanos así como la receta para terminar con la Tercera Guerra Mundial. Lo primero me parece que la Tercera Guerra Mundial, o sea, yo creo que ya estamos casi ahí, o podríamos decir en términos geográficos estamos ahí. Creo que es Cuando importante. salga este video, Cuando ya salga vamos este a estar- video. ya vamos a estar ahí. Vamos a estar ahí. No, que tiene diferentes instancias. Tiene una instancia completamente militar, de bombardeo y destrucción, como es en Irán, de como es en Gaza, de ataque selectivo y bombardeo puntual, como fue en Venezuela, o de bloqueo, como es en Cuba, y de presiones o de interferencia directa imperialista, como en Argentina, las elecciones del 2025. Entonces, para cómo frenamos la guerra, tenemos que pensarlo de forma multifacética, no solo en un contexto bélico al estilo de lo que pasa en Irán, ¿no? Entonces me parece que esa es la primera característica. Y la segunda característica me parece muy importante para destacar de cómo frenamos es pensar en el internacionalismo, pensar cómo construimos un movimiento internacional que frene una guerra que se plantea internacional. Creo que una de las primeras pruebas de esto es que el movimiento de solidaridad con Gaza fue un movimiento internacional. Solo que era un movimiento internacional no coordinado y sin una estrategia más allá de la estrategia defensiva. Entonces necesitamos un movimiento internacionalista que tenga una agenda propia y que tenga una perspectiva propia. Yo creo que para eso, un poco analizar distintos momentos de la historia de cómo se organizaron distintos movimientos internacionalistas podría ser una clave para poder pensar eso. Sí, ¿no? A ver, vamos a empezar por el Muy espontáneo todo, Muy ¿no? espontáneo todo. No lo pensamos Todo así. parece- Pura casualidad. Nada guionado mi comentario. Ay, bueno, a ver, si las elecciones en Argentina son guionadas, no vamos a guionar nosotros. Todo está guionado, papito, no hay nada espontáneo. No, me parece que una de las cosas importantes, o sí, mejor dicho, es que es el resultado de una derrota histórica. Esto que vos planteás de la falta de una estrategia, más allá de que es muy loable, muy positivo que haya habido este nivel de reunión y este nivel de masividad, de confrontación, incluso diría, este nivel de acción directa que no veíamos hacía 10, 15 años en los movimientos internacionalistas o de solidaridad internacional, me parece que es algo positivo, pero la falta de una estrategia o de una organización política es el resultado de una derrota histórica, porque el movimiento obrero, el movimiento, digamos, de trabajadores y trabajadoras y trabajadores, viene siendo internacionalista desde sus orígenes. Cuando se dan la tarea de fundar la Asociación Internacional del Trabajo a mediados del siglo XIX, es el resultado de una derrota internacional o una derrota europea, cuando las revoluciones de 1848 en Europa son derrotadas de forma violenta y sanguinaria por los imperios de ese momento. El análisis que se hace es, bueno, sin movimiento obrero organizado a nivel internacional es imposible lograr la emancipación, a pesar de que la lucha sea contra un Estado concreto, porque las mismas burguesías nacionales hicieron luchar a los trabajadores y campesinos a nombre de los países, y luego, cuando corrieron del poder a las monarquías o a los reyes, los mismos burgueses que tomaron el poder los terminaron exterminando a nombre de esa misma nación. Y en ese caso hay un caso muy concreto, muy triste, pero interesante, de por qué las internacionales eran importantes. Cuando se da la Comuna de París en 1871, Francia
y el Imperio de Prusia, lo que después va a ser Alemania, estaban en guerra y primero están luchando hasta 1870. Francia pierde el combate y cuando pierde la guerra, en París los obreros toman el poder y el mismo gobierno de Francia se alía con el gobierno prusiano para eliminar y matar a 250.000 personas en París, junto con el ejército prusiano. Entonces ahí es donde se descubre, digamos, que lo nacional no da resultado para una transformación efectiva. Y de hecho, hoy en día las derechas están organizadas a nivel internacional. Totalmente. Es una prueba clarísima de eso. Pero bien, yendo un poco más a lo histórico, que yo creo que si hacemos una recopilación histórica vamos a poder llegar a algunas conclusiones. Por ahí este momento es como el momento donde existía la primera internacional, la internacional que inaugura Marx con Engels, y que tienen una estrategia más insurreccional, etcétera, que después eso se termina desarmando y se crea la segunda internacional, que bueno, después de la muerte de Engels se vuelve bastante socialdemócrata, y creo que la coyuntura actual nos da la pauta de que la socialdemocracia nunca en la historia pudo lograr grandes transformaciones de cuajo. Pero creo que hay otro momento interesante, o el siguiente momento histórico interesante que pienso, es con la llegada de la Revolución Rusa, y justamente los primeros momentos de la Revolución Rusa que fundan la Tercera Internacional, que tienen otra estrategia, y me parece que el fracaso de la Revolución Alemana es un punto que nos deja algunas enseñanzas. Sí, yo quiero decir una cosa, el análisis de la primera, o la perspectiva de la primera internacional, resumiéndola mucho, es la necesidad de crear movimientos obreros organizados. O sea, como el mensaje es, creemos partidos de la clase obrera y creemos y fomentemos el desarrollo de sindicatos. Y una tercer pata muy importante es, generemos demandas colectivas, como por ejemplo la reducción de la jornada laboral o la prohibición del trabajo infantil. Todas esas cosas que nosotros hoy en día decimos, qué bueno que la democracia lo consiguió, son todas consignas de la primera internacional. Y voy a decir una cosa más. Si estás un poco confundida de qué carajo es una internacional en su momento eran espacios internacionales donde se elaboraban estrategias de conjunto para una transformación de la sociedad en pos de la clase obrera a nivel global. Que después tenían instancias nacionales, ¿no? Tenías el Partido Socialdemócrata Alemán, después tenías el Partido Laborista Inglés, tenías instancias nacionales, pero había una reunión que en ese momento estaba muy centralizada por anarquistas y marxistas, comunistas, por Marx y particularmente por Bakunin, que luego obviamente en la Segunda Internacional, como bien vos decís, lo que empieza a suceder es, empieza a desarrollarse la idea del parlamentarismo y pensar cómo la internacional puede llevar adelante leyes muy concretas. Por ejemplo, la instauración del Día del Trabajador, el 1 de mayo, y la instauración del 8 de marzo como el Día de la Mujer Trabajadora, son consignas de la Segunda Internacional, son victorias de la Segunda Internacional. Y de alguna forma, el pasaje de la primera a la segunda lo que plantea es la intervención masiva de esos partidos, esos sindicatos, en la arena política, en el Parlamento, la creación de alguna forma, de una forma de vida, de una sociedad obrera que tendría un correlato parlamentario. Pero bueno, esa estrategia fracasa porque todo el mundo empieza a sobreideologizar las posibilidades de transformación en un parlamento burgués. Sí, y que termina termina explotando en mil pedazos cuando los partidos socialdemócratas aprueban los créditos de guerra en 1914 y llevan adelante la masacre de obreros en Europa. Yo te doy un consejo. Amiga, si te duele, huí. Y si vota créditos para la guerra, también Rompe. huí. Entonces, analogía, salí de ahí, hermana. Y salí de ahí, hermana, si también financia y promueven guerras. Y de esa ruptura y de esa escapada es que nace la Tercera Internacional y nace lo que después vamos a llamar los partidos comunistas en la mayoría de los lugares de Europa, bueno, en Francia, en Italia. ¡Comunistas! ¡Mataron 10.000 millones de personas! Sí, lo andá a comprobarlo. A la concha sí, de tu madre. Y la Tercera Internacional, como bien vos decías, Grasa, nace en esta perspectiva, primero, una profunda acción antibelicista, que vendría muy bien en estos momentos, con una consigna... Paz, pan y trabajo. Me encanta decirla. Exactamente, esa es la consigna particularmente de los bolcheviques, que después se desarrolla a nivel internacional, y sobre todo la necesidad de construir partidos comunistas, y sobre todo, y esa es la estrategia principal de lo que vos hablabas, la necesidad de pensar
que la revolución no se puede dar en un solo país, sino que se tiene que dar en múltiples países y particularmente en el centro mundial, que en ese momento era Inglaterra y Alemania, ¿no? Y después llegó el tío Pepe y... El Pepe de la gente. Y cagó todo. El Pepe de la gente. Bueno, que también parte de lo que vos decías, de la derrota de la Revolución Alemana, cuando la revolución es ahogada en sangre en 1919. Cuando matan a Rosa Luxemburgo. Y a Karl Liebknecht. Y a un montón de miles de obreros. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce, La conocemos a Rosa. El único ejemplo histórico donde conocemos a la chabona y no al chabón. Ya está, déjalo en la sombra. Ok. Por todas las que quedaron en las sombras. Perdón, las Car. compañeras. Perdón, Car. Bueno, seguí contándonos No. de la Tercera Internacional. Y que esa etapa también lleva a lo que vos decías, al ascenso de Stalin al poder y de la incapacidad para llevar la revolución y también la no voluntad política. El stalinismo tuvo un montón de cosas negativas. Una de ellas fue decir, bueno, con que la tarea de los revolucionarios es defender por sobre todo la Unión Soviética y dentro de la Unión Soviética a Moscú y no plantear la revolución en otros lugares. Pero como siempre la historia no se lleva bien con las definiciones axiomáticas de escritorio, estalló la Guerra Civil Española. Y en la Guerra Civil Española lo que vemos fue un ascenso muy fuerte de las brigadas internacionalistas, o sea, de obreros, también militantes de diferentes lugares del mundo, que iban a luchar por el bando republicano en contra del en un intento de no solo frenar el ascenso de Franco, sino también de... Perdón, tenemos que hacer una pausa. Entonces tenemos la Guerra Civil Española. Claro, como veníamos diciendo, la Guerra Civil Española genera un movimiento también internacionalista muy fuerte de brigadistas que van a luchar para enfrentar a Franco, pero no solo para evitar el ascenso al poder de este fascismo, que luego estará en el poder con 40 años, sino para intentar frenar lo que consideraban el preludio de la Segunda Guerra Mundial, que es lo que efectivamente sucede. En el marco de eso, la Unión Soviética también participa del apoyo al bando republicano, pero cuando se estaba ganando la batalla, genera... Es muy loco que cuando los comunistas pierden, escala la guerra, Sí, claro. y cuando los comunistas ganan, las guerras se terminan, como en la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que sucede es que Sí. el comunismo es históricamente internacionalista e históricamente antibelicista. Y esa es una clave muy importante de la tradición de la socialdemocracia, que viene pasando hoy en día, cuando aprueban financiamiento para nuevas guerras, o por ejemplo el gobierno alemán, con apoyo de los socialdemócratas, pidiendo por favor a Trump de poder tirar unos misilitos en Irán. Entonces, esta idea de la derrota del bando republicano, del lado de izquierda, que tenía anarquistas, comunistas, marxistas, trotskistas, etc., abre las puertas a la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo abre la idea esta idea que después se va a consolidar cuando termine la Segunda Guerra Mundial, de que la revolución ya no va a pasar en el centro, sino que va a pasar en la periferia. Y España, a pesar de lo que consideran muchas personas, es considerada en Europa la periferia. Y esto obviamente de la mano de la Revolución Cubana, en 1959, consolida un cambio político en torno a lo que implica el internacionalismo. Y me parece que hay algo muy importante, te freno un solo segundo, de que estamos pensando un poco las distintas estrategias que se pensaron en cada momento, con la Primera Internacional, con la Segunda, con la Tercera, bueno, después vino Trotsky con la Cuarta, y ahora también con esta nueva estrategia. Y me parece importante, sobre todo, hacer un poco de hincapié en este momento político, porque después va a venir una inflexión justamente donde la derrota histórica de la caída del muro de Berlín va a plantearnos la falta de estrategia. Entonces, este es el último momento político que tenemos antes de empezar con esta derrota histórica de la que estabas hablando al principio, de 1989. Y contanos, Darío, ¿qué pasó en este último momento antes de la derrota del 89? Bueno, pasaron muchas cosas, obviamente, estamos resumiendo muy rápidamente, pero una de las cosas, ya cuando se ve que la revolución en Alemania no se va a dar, varios pensadores, entre ellos Lenin, pero bueno, también las discusiones con Rosa, de lo que se venía generando sobre cómo se desarrollaba el capitalismo, y también Trotsky, empezaron a mirar hacia otros territorios, China, India, empezaron a plantearse otras formas de pensar la revolución mundial.
Y en ese caso, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, de la mano de la Cuarta, se hace un viraje hacia las periferias. Cuba es un ejemplo muy concreto de una revolución triunfante y de alguna forma la estrategia va a ser la que hizo bandera la revolución cubana, que es la de la revolución llega por el eslabón o la cadena se rompe por el eslabón más débil. Y eso generó una estrategia política muy fuerte de participar de los procesos anticoloniales y antiimperialistas que se venían dando en América Latina, pero también en África y en Asia. En ese sentido... Y funciona bastante bien. Tenemos Funciona. Vietnam, China, Cuba. O sea, hay varios países que demuestran la teoría y también demuestran que la industrialización de un país no va a venir de la mano del libre mercado, sino va a venir de la mano de un proceso de emancipación del imperialismo y de una transformación radical de la sociedad. Claro, también hay una discusión obviamente teórica en torno al rol de la burguesía y el rol del avance de las fuerzas productivas. O sea, si lo que antes se pensaba que en el centro mundial el desarrollo de la burguesía era algo positivo para la revolución, porque aumentaba la clase obrera y aumentaba las contradicciones, lo que vemos en la periferia, cruzado por las relaciones coloniales, lo que vemos es que esa burguesía no tiene ninguna característica progresista, sino que es más bien conservadora y que como no tiene que luchar con otra clase como la monarquía, se pone aún más conservadora y aún más dependiente de las colonias. En esa dinámica es que se conquistan un montón de vínculos entre los nacionalismos revolucionarios de corte nacionalistas y anticoloniales con los movimientos marxistas-leninistas. Pasa en toda Latinoamérica, pasa en África. A ver, vamos a poner un ejemplo bien concreto. Sin la solidaridad cubana y sin el envío de armas y de especialistas y de militares a, por ejemplo, el conflicto en Namibia o a la revolución o el proceso revolucionario angoleño, incluso también en Congo, esos países no podrían haberse independizado de sus poderes, de sus metrópolis. Es más, según la explicación de Mandela, no se hubiera podido terminar el apartheid sin la colaboración militar de Cuba y de Fidel Castro. De Fidel Castro. De Fidel. Decilo, nombralo, Fidel Castro. Para derrotar al ejército sudafricano. Entonces, lo que se ve en esa instancia hasta la caída del muro es que con la presencia de la Unión Soviética, que financiaba y apoyaba militarmente estas misiones, pero no las encaraba, muchos países del sur global fueron claves para desarrollar procesos de independencia. También pasó con China y Vietnam, bueno, con diferentes luchas que son bastante interesantes en sí mismas. Pero lo que consideramos ahí, o lo que vemos, es que la estrategia mutó desde armar una clase obrera internacionalista, organizaciones, partidos que puedan participar de elecciones, luego partidos revolucionarios que lleven la revolución al centro global y luego partidos revolucionarios que puedan llevar la revolución a las periferias. Esto termina con la derrota histórica del movimiento obrero organizado, con la caída de la Unión Soviética, que más allá de todas las críticas que podamos tener, era un contrapeso para la principal potencia que es Estados Unidos, ¿no? Exactamente, porque hoy en día vemos que si el imperialismo norteamericano puede hacer lo que quiere con el mundo, también tiene que ver con que no hay, como había antes, una Unión Soviética que se oponía, independientemente de todas las críticas que podemos tener a la Unión Soviética. Y creo que esa noche neoliberal que empieza en el 89 con una falta de estrategia, igual siguen habiendo resistencias, reconstruyéndose resistencias de abajo y organizadas a nivel global, pero de manera defensiva, ¿no? Un poco más parecido a lo que vivimos hoy en Gaza. Veíamos el movimiento antiglobalización, la frenada del G20, la frenada de los acuerdos de libre comercio, intentar ponerle algún tipo de freno a la escalada de la guerra, etc. Y todos estos movimientos tienen de alguna manera una concreción en un proyecto político, ¿no? Sí, a ver, a partir de la caída del muro y el inicio de los 90 se dan diferentes levantamientos, como por ejemplo el zapatista o el movimiento Occupy en el norte global, como bien decía vos. Occupy. Claro, no Occupy, es que Occupy no son... Occupy era la idea... no era ni no eran Ocupas. No era ni Ocupa ni Occupy, era Ocupa. Yo te cobro todas, no te dejo pasar. No me deja pasar una. No, Occupy o Ocupa, dale. No, Occupy, que la idea era
controlar, por ejemplo, o tomar Wall Street o la batalla de Seattle en el 99, que era la idea era hacer acciones masivas, descentralizadas, para intentar generar una disrupción de la acumulación de capital y una disrupción de reuniones o de grandes congresos del G20, el G7, bueno. Eso también pasó en Europa, en Estados Unidos, en diferentes lugares. Pero todas estas cosas que vemos, todas las batallas altermundistas, el movimiento altermundista, tenía una idea o una estrategia basada en la resistencia y una estrategia basada en la descentralidad. Como crítica a la Unión Soviética y como crítica a todo pasa por Moscú y todo se decide en Moscú, la idea fue, bueno, construyamos un movimiento descentralizado y un movimiento que efectivamente tenga multiplicidad y diversidad ideológica. Que estamos de acuerdo, pero el problema es que en términos de impacto es mucho menor. Sí se dieron un montón de levantamientos, se dieron un montón de actos de solidaridad, pero en términos de tener una estrategia coherente en el mediano plazo, fallaron. Y fallaron no solo por errores propios, en donde las mismas personas, por su incapacidad de cohesionar ideológicamente, se fueron dividiendo en millones de pedazos, sino también porque gran parte de los gobiernos progresistas que los apoyaron fueron cayendo en desgracia porque no pudieron hacer las transformaciones, por ejemplo el Foro de San Pablo, con Brasil a la cabeza. Las transformaciones necesarias económicas, sino también porque luego hubo una apropiación muy fuerte de ONGs, periodistas, instituciones sin fines de lucro, que se apropiaron de un discurso muy agresivo, porque eso hay que decirlo, todo este movimiento altermundista tenía muy en su ADN la acción directa. Iban y te la pudrían, y punto. Pero luego en un proceso de ONGización de este proceso, fueron limando esa aspereza y quedamos Financiándolo. Es muy loco porque les contratando daban gente, dinero contratando para gente. darle lugares estables y cierta paz, y se fueron desradicalizando todos estos movimientos que igual en términos estratégicos no tenían radicalidad, solo tenían radicalidad en la acción individualizada. Claro, radicalidad táctica. Voy y, por ejemplo, el mejor ejemplo es el movimiento de justicia climática en Alemania. Yo sé que me van a criticar por lo que digo, pero el movimiento de justicia climática, el movimiento que frenó, por ejemplo, la explotación de carbón, las plantas nucleares, tenía altísima radicalidad y el Partido Verde se encargó de cooptar a los principales líderes de ese movimiento para desactivarlo casi masivamente, ¿no? Sí, y creo que para mí Cuba es un gran ejemplo porque después de que la lucha armada como estrategia cae y se inaugura la idea de la estrategia de la batalla de ideas que plantea Fidel en el año 95, 98, no me acuerdo bien qué año es que lo plantea. Para mí la mayor radicalidad que tenía la revolución cubana justamente era poder exportar médicos y médicas a todo el mundo. O sea, ¿qué es más radical? ¿Prender fuego un auto de policía o poder curar a miles y miles y miles de personas, erradicar el analfabetismo? O sea, a veces se piensa en la radicalidad, o estos movimientos pensaban la realidad muy en términos individuales y no lo pensaban en términos mucho más macropolíticos. O sea, la radicalidad no pasa solamente por vos sentirte radical, sino pasa por poder hacer transformaciones de la vida concreta de las personas que mejore las condiciones de la clase trabajadora. Sí, y una dinámica muy norte-sur, ¿no? Sí. De transferir recursos del norte en esta solidaridad, buscar fondos, hacer soliparties, etcétera, que era llevar plata a los pobres del sur en una actitud completamente paternalista y que no reconocía las propias organizaciones y la propia identidad política de esos territorios. Sí, y creo que un poco se rompe todo este momento justamente con la llegada de Chávez a la presidencia de Venezuela y con la instauración de la estrategia del socialismo del siglo XXI y tratar de refundar una estrategia política para un continente, es decir, utilizar los parlamentos como una plataforma para poder hacer transformaciones, pero planteando que la perspectiva era la perspectiva de la construcción del socialismo, y en ese sentido también plantea una estrategia continental, no es solo nacional en Venezuela, sino decís, hagamos la alianza bolivariana por la liberación de las Américas e intentemos construir esto. Tuvo algunos percances, como que el gobierno de Lula de Brasil o el gobierno de Cristina en Argentina, que eran los dos países de las economías más grandes, no estaban muy en la misma. Así que bueno, de alguna manera ese proceso
no terminó de triunfar porque, bueno, de alguna manera tampoco podían terminar de desarrollar las fuerzas productivas de manera independiente del imperialismo norteamericano. Sí, todos los proyectos tienen la posibilidad del fracaso y yo creo que no hay que temerle o entender el fracaso como algo negativo en términos de entonces no se puede hacer nada. Creo que también tenemos el ejemplo del pueblo kurdo, sobre todo en Rojava, y justamente con la idea de la autonomía y la autogestión económica y política, y la idea del confederalismo. Pero volvemos al tema anterior, no tenemos organizaciones políticas que puedan condensar un proyecto unificado de alguna forma o centralizado para la mayoría de los países. Porque en el caso de lo que vos decías con Chávez, lo que sucedió fue algo iniciado por los gobiernos y que los movimientos lo apoyaron y lo acompañaron, pero la agenda de Chávez no era la agenda de los movimientos necesariamente. Y eso, esas identidades o esas agendas particularistas terminaron fomentando la dispersión más que la unificación en un proyecto. Y no lograron a través de una política de arriba para abajo construir un partido unificado que le dé sentido colectivo a ese proceso que se estaba dando. Y por eso de alguna manera fueron retrocediendo. Y diferente es lo que sucede en Cuba, que más allá de todos los embates del imperialismo, de alguna manera tiene otra estructura para resistir a lo que sucede. Y hablando un poco de eso, ya llegamos un poco más a la situación en la cual nos encontramos actualmente, que para mí tenemos otra gran desventaja, que es que se combina en este momento político una falta de estrategia, es decir, no hay una estrategia internacionalista, y una falta de perspectiva de plantear la estrategia, y al mismo tiempo un movimiento desradicalizado. De alguna manera, la desradicalización de los movimientos autonomistas de resistencia que existían y se promovían tanto en los 90, hoy en día en la acción política no existe esa radicalidad, y creo que tanto la pandemia como las redes sociales y las nuevas tecnologías generan que las personas cada vez tengan más miedo a hacer, menos radicalidad y mucha disputa narrativa, mucha disputa solo en el plano de lo discursivo y lo lingüístico. Y hoy creo que tenemos una muy mala combinación de falta de radicalidad en la acción práctica y falta de estrategia. Sí, a nivel digamos, a nivel generalizado, a nivel de las organizaciones. Sí, yo creo que ahí el tema también está en que lo que vemos es que al mismo tiempo que comparto plenamente la apropiación también del norte global de un montón de formas de entender la política en lo que se llama el movimiento decolonial, que termina siendo apropiado por las universidades europeas, que es un clásico, y que le quitan radicalidad a ciertos movimientos, va generando esta pasividad en un montón de personas que si no estarían activando y militando. Pero al mismo tiempo, esas mismas universidades fueron el centro, por ejemplo en Estados Unidos, de levantamientos estudiantiles en contra de lo que estaba pasando en Gaza. Al mismo tiempo, organizaciones políticas que no estaban activadas en el internacionalismo reaccionan ante la situación en Cuba y se vinculan con, por ejemplo, organizaciones revolucionarias o disque revolucionarias con progresistas para, por ejemplo, armar un convoy a Cuba. Me parece que de alguna forma la idea y la necesidad de pensar un movimiento mundial se va reactivando en la población y sobre todo yo lo que veo y lo que estoy viendo en un montón de jóvenes es que hay dos características. Primero, que ven una derecha internacional que está completamente alineada y está completamente cohesionada a y nivel... que no le solucionan los problemas a nadie y viola bebés. Además, detalles. claro, datos, no opinión. Que al mismo tiempo ven esta falta de radicalidad y están en este deseo de intentar intervenir y tienen un principio ético en contra, por ejemplo, de un genocidio. Me parece que eso es algo importante. Y de violar bebés también. Y de violar bebés también, que es muy importante. Está mal. Lo digo porque, viste, Qué Milei... bueno que lo aclares. No, digo porque Milei, Qué viste... bueno que lo aclares. Porque hay algunos jugadores de fútbol que se dan la mano con bueno, Dios, puede pasar. volvé, Diego, no te Volvé. bajamos más. Y me parece que eso es importante, ver cómo esta radicalidad va tomando
no solo un origen nacional, sino que esta radicalidad va siendo muy importante para toda una generación de nuevos militantes en vinculación a Gaza, sobre todo a Palestina, ¿no? Y creo que la idea de decir no tenemos estrategia y no tenemos radicalidad en la acción no es decir, uy, nada se puede hacer, sino que es una invitación y una provocación a decir tenemos que recuperar la radicalidad en la acción política práctica cotidiana y retomar la idea de construir esa estrategia que necesitamos para una transformación real y dejar de permitir que haya multimillonarios en pequeñas islitas haciendo las peores atrocidades que te podés imaginar y que no te podés imaginar también. Seguramente. Y como conclusión me parece que ahí la idea del partido, la idea de la organización y la idea de la reacción espontánea cumplen un rol en diferentes niveles, pero creo que tenemos que volver a discutir ampliamente el rol conductor de un partido y una cohesión de ideas que nos permitan plantear un plan mínimo para el desarrollo político. Y máximo también. Sí, máximo también, pero digo, hay ejemplos de eso. Por ejemplo, cómo se vinculó el partido de izquierda alemán con los demócratas socialistas en Estados Unidos, cómo utilizan tácticas similares para llegar a la gente. Son cosas positivas, creo que eso lo tenemos que hacer más ampliamente y sacarnos un poquito este ropaje de lo que pasa en mi barrio es lo más importante del mundo, esta cosa bien focalizada en lo chiquito es bello o lo chiquito es hermoso y pensar un poco cómo cambiar el mundo, ¿no? Y que ser de izquierda es policiar de manera moral a quien tenés alrededor tuyo y empezar a canalizar ese odio y esa frustración en acciones políticas radicales. Te lo del libro a tu imaginación, pero si estás frustrada y con odio, no te la agarres con tu compañero varón heterosexual, sino agárratelo con un policía. Bien, habiendo dicho todo esto, creo que es una gran conclusión para que cerremos el episodio de hoy y recordarte que nosotros somos un medio que se financia de manera autogestiva, eso quiere decir que nadie nos financia y que necesitamos que vos te suscribas no solamente a nuestro canal y que le des a la campanita, sino que también aproveches para donarnos 2, 3, 4, 5 euros, 1.000 pesos, 10.000 No aparecemos pesos. en los Epson Files, ¿no? No aparecemos en los Epson Files, te lo juro. Perfecto. Que las travestis no éramos las que las pedófilas al final. Al final no eran. Al final no éramos. Así que muchas gracias por seguirnos, recomendanos y hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos la próxima. Bien, nos paramos. Adiós, ya terminó este. Vamos que faltan reels y terminamos.